Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo anda don Padre Chicho? ¿Cómo le va? Que vos... Sí, no, me asustó. Parecía hasta de ultratumba. Yo quedé... Se salí, cortó la música. Yo apareció esta voz así. Salí cual zombie. Ah, sí, sí. Vengo de un... Me asusta, ¿vieron? Estas cosas pasan así siempre. Bueno. De un lugar que... ¿Oscuro? Oscuro, sí. Así ¿Viene, lo definiría. De un lugar de ultratumba. ¿Usted viene de ahí? Sí, vengo de ese lugar. ¿Qué vio? ¿Netflix? No, de una jornada docente. Ah, no, bueno, no empecemos con ese tema porque si no nos vamos a poner mal. No empecemos así. Bueno, cuénteme primero, como hacemos siempre, ¿qué le pasó en el fin de semana? ¿Qué me porque pasó? A usted siempre le pasa algo. A ver, este fin de semana fue de lo más típico, No de lo más No lo vi en argentino. la misa de niños. No, pues yo ya no soy un niño. Tengo el corazón, pero no. Tiene que ser sus hijos, si era ni la familia era. Ni siquiera el lema se acuerda. No. O sea, no se acordó nada. No, pero tuvimos un gran día familiar. Eso sí. Ah, qué importante. Porque o pudimos. Sea, individualista, yo, no. mi familia, la comunidad, nada. La familia uno reniega de sí mismo para entregarle su tiempo a la familia, lo cual no puede ser acusado imprudentemente de individualista. No lo sigo acusando. La familia es más. Es más. Tiene que abrir más el corazón a la comunidad, a la sociedad. Por algo somos cristianos, ¿no? Ya empezó. Tuve una conversación con una de los especialistas en Tolkien más renombrados del mundo el fin de semana y mi hija charló con esa persona. Y eso me parece muy interesante. Eso es muy interesante. Y después tuvimos una disyuntiva. Que su hija hable con alguien famoso que es conocido de Tolkien, eso le parece interesante. Por supuesto. ¿Qué edad tiene su hija? 3 años. O sea, con 3 años te quiere que se venda en el mundo así de la fantasía. Pero por supuesto, ¿qué más noble que explicar la realidad a través del mito? Bueno, cuente otra cosa más interesante. Otra cosa más interesante, con el más grande. Me puedo agarrar una CB acá. Con el más grande de unos 6 añitos. Tuvimos una disyuntiva acerca de lo que es el bien y el mal, cuándo hay que ganar y cuándo hay que perder. ¿Con él de 6 años? Con él de 6 años. Sí, llegamos 5 minutitos tarde a misa justamente por ese tema. Estábamos escuchando... Eso se lo perdono, está bien, eso me parece bien. Estábamos escuchando... Porque que pueda discernir entre el bien y el mal en estos momentos, nadie de 6 años, muy bueno. Bueno. ¿Usted lo puede hacer? Sí, lo pudimos hacer. No, usted, digo, lo puede hacer. ¿Yo? No, a mí no me cuesta. Pero si mi papá me hubiese expuesto a las verdades que yo expuse a mi hijo, a las máximas verdades... A la máxima ciencia que expuse a mi hijo. Espero que no me lo cuente. No me lo cuente. ¿Su hijo fue al colegio? No, el domingo no, fue el domingo. Digo, pero después pudo ir a la escuela. Sí, ¿Se sintió normal? Con total normalidad. Sí, volvió a la normalidad de su escuela, socializó. Si en algún momento cambió de canal por fuera de Gran Hermano, yo estoy seguro que usted lo está viendo. No, gracias a Dios, no, todavía no. Alrededor de las 5 de la tarde en Argentina el domingo comenzó un proceso de 2 horas muy profundo, donde le tuve que explicar a mi hijo por qué ganar o por qué perder, por qué ir para adelante o por qué ir para atrás. Porque yo, hincha de Independiente, nos enfrentábamos contra Boca. Bueno, contra. Y si le ganábamos a Boca y ganaba a nuestro clásico rival, los primos de Avellaneda, salían campeones ellos. Entonces, ¿por qué me decía, por su primera vez en la historia, mi hijito me preguntaba, papá, ¿por qué querés que perdamos? Y yo, entonces ahí venimos al revés. Yo es la primera vez que quise que ganara River. Mira. Bueno, o sea que estamos en la misma. Entonces fue como estamos en comunión, en realidad. Estamos en comunión, de distintas veredas, pero en comunión. Entonces se produjo esa charla, el famoso penal, lo escuchamos los dos con atención. Ah, muy bien. Sí. Pero igual después terminamos arrimando la conversación. Yo fui muy feliz, muy feliz. Yo también, porque descubrí que me molesta más que salga el campeón Boca que la R, que Ra. No, yo fui muy feliz porque digo, gracias a River. Sí, no, esto River es como campeón. Lo mejor del mundo. Lo mejor que me pudo pasar. Transformamos esto en una radio de fútbol, por lo que veo. No, bueno. Hay que estar en la realidad también. Bienvenidos a los que nos están escuchando a través del dial de la Radio Divina Providencia. Genios de Facebook también. A los genios de Facebook también. A los que se van sumando. Dejen sus comentarios porque en el entretiempo, en el intervalo, en el bloque musical, intervalo. Es como un cine de hace 20 años. No, sí, de hace 20 años. La última vez que yo fui. ¿En la radio existe el intervalo? El bloque musical, el cual le dejamos un mensaje a través de una canción. Leemos los mensajes que nos van dejando a través de la transmisión en Facebook. Un poco también porque nadie llama a la radio. Eso me llamó ¿Vos querés la atención. que se comuniquen? Yo quiero que se comuniquen. Que digan, hola Padre Chicho, quiero decirle toda esta catarata de insultos. No, eso no, porque no lo van a poder subir al aire. 299-42-41606
42 41 606 para comunicarse con Fuera de la Caja. Hasta las 4 estamos usurpando el espacio de la con permiso radio. este dial, pero Es como una especie de toma. sí, ojo que después le van a querer cobrar multa a sus padres. Van a ir a buscarlo a Villa Devoto. No, mis padres y mi hijo no es así. Señor Chicho, señora Chicho, su hijo está tomando Una radio. Una radio. Ahí pueden mandarnos mensajes de audio, pueden mandarnos mensajes de texto, los más tímidos, aunque los animamos a que lo hagan a través de su hermosa voz, y pueden comunicarse con el padre Chicho. Hola, dicen, ¿Por qué hola padre Chicho. Chicho? ¿Por qué vos conmigo? querés que te llamen? No, yo quiero que me llamen, pero que me digan, por ejemplo, como el tema que vamos a tocar hoy, que vino de la gente. Bien. Y hay otro tema que nos tenemos que poner a estudiar, que también viene de la gente. Ah, bueno, sí, no, Tengo es que verdad. pedir permiso a algunos de los oyentes, me dijo que no se dice, ¿no? ¿Qué ¿Qué tengo que sé decir? yo? Lo que Es que escuchan. audiencia, porque Audiencia. el término De audio. Sí, no, nos vamos a meter en un tema re Audiencia. pesado, pero viene siendo desde la irrupción de internet. Bueno, Desde miren, la los que irrupción están de escuchando internet ahí están es un despiertos, complejo. bueno, listo. Los que están escuchando están despiertos, sepan que también recibimos los temas que quieren que podamos tocar acá en la radio. ¿Algo más? Algo más, sí, un montón de cosas más, pero podemos empezar a hablar Bien. del tema que nos compete. Bueno, en realidad el tema fue así. Una persona me plantea con la palabra por qué el populismo está apoyado desde la iglesia y el papa y toda esa historia. Asociando, por supuesto, el populismo a un partido político y sobre todo gobernante en estos momentos. Y asociando el Papa con Francisco, seguramente. Bueno, por supuesto. La cuestión que yo, a raíz de eso, me di cuenta que la persona conoce poco los documentos de Francisco y conoce poco lo que se utiliza como términos a nivel común. No es para hablar mal de esta persona, pero No, como todo que lo está muy de contrario. moda en muchísimos ambientes asumir la opinión de un tercero y no ir directamente a las fuentes No, a es que leerlo. uno escucha en muchos medios de comunicación el populismo esto, el populismo lo otro, todo se asocia inmediatamente. Porque no solo porque le falta información, sino porque no sé si todo el mundo tiene tiempo para leer algo que tenga que ver con la palabra populismo. Hay otras cosas más importantes para la gente que quizá no eso. Bueno, el pero repetir lo que otros dicen sin profundizar, eso es algo que nosotros los católicos tenemos que aprender a no hacerlo. Porque si no asimilamos ideas que no son cristianas y que no tienen que ver ni siquiera con el magisterio de la iglesia. porque si yo hago un recorte de los últimos al menos 22 años, la palabra populismo está con una carga de valor muy importante que se usa peyorativamente siempre. No, el populismo en realidad se usa como más despectivo, porque se asoció el populismo con lo popular, que es totalmente diferente. Ahí viene donde nosotros tenemos que tomar el magisterio ordinario, que es el magisterio de los obispos, de las conferencias episcopales, del Papa, y sobre todo la Fratelli Tutti, que es la última que tiene el Papa, donde tiene un punto que es específico sobre popular o populismo. Una cosa popular no es lo mismo que algo populista. No es lo mismo, el Bien. populismo que lo popular no es igual. ¿Y el populismo siempre es malo o puede haber algo bueno? No, de acuerdo al magisterio no, el populismo es algo negativo, Bien. porque es la utilización de un montón de cosas sin tener la raíz de lo que significa el pueblo. Porque el tema es reencontrarnos con la palabra pueblo, Ujú. que muchas veces también peyorativamente está utilizada, ¿no? Voy a leer de la Fratelli Tutti, Bien. donde justo el punto 156 dice el Papa: en los últimos años la expresión populismo o populista ha invadido los medios de comunicación y el lenguaje en general. Así pierde el valor que podría contener y se convierte en una de las polaridades de la sociedad dividida. Esto llega al punto de pretender clasificar a todas las personas, agrupaciones, sociedades y gobiernos a partir de una división binaria, populista o no populista. Ya no es posible que alguien opine sobre cualquier tema sin que Internet clasificarlo en uno de esos dos polos, a veces para desacreditarlo injustamente o para enaltecerlo en exceso. Ahí empieza el punto del populismo o no populismo. Me gusta ¿no? que pondere o tome el elemento o el concepto de Internet como algo que contribuye a eso. Obvio. A una sociedad binaria o polarizada. A ver, en estos momentos sabemos que a cualquier persona de menos de 20 años usa Internet. O sea, no sé si Sí. usan otros medios de comunicación. O Sí, sea, sí, usan las y más redes, también. plataformas. O sea, está la mayoría de la gente está en las plataformas de las redes. El 98% de los argentinos, por lo menos. Bueno, entonces ahí ya tenemos que las redes no solo influyen en materia de formación
ideológica, digamos, ¿no? Sino que también hay que tener cuidado hasta qué punto no está pensado, premeditado, para que yo piense exactamente lo que ellos quieren que piense. Cuando se refiere a ellos. A los medios de comunicación, sobre todo de las redes. Uh-huh. Es como decía una vez escuchando a alguien de Google, decía, ¿cuál es el fin de Google? Que yo me siente en el comedor de mi casa y ellos sepan lo que pasa en mi dormitorio. Por supuesto. Y que me digan, en su dormitorio está pasando esto, estando yo en mi casa. Sí, claro. Cuando lo escuché, me asustó. Porque dije, ¿cómo está Google va a estar en mi casa y yo en el comedor? A ver, es una cosa rara. Habíamos mencionado en el proceso del Gran Hermano. El Gran Hermano es una figura que emerge de una novela que es 1984 de George Orwell. Sí. Supuestamente en toda la casa había ojos que podían detectar cualquier manifestación contraria a la voluntad del partido gobernante. Uh-huh. De ahí viene la figura del Gran Hermano. Que sin ir más lejos tenemos eso hoy en nuestra realidad. O sea, llevamos un micrófono o un oído y un ojo a todos lados de nuestro bolsillo y eventualmente lo tenemos en la palma de la mano gran parte del día, y cuando nos vamos a dormir lo tenemos en la mesita de luz cargando baterías, ni más ni menos que el celular. Ahora bien, si toda esa información que recoge una plataforma, que en la mayoría tienen sistemas de operativos Android, procesa toda esa información para el bien, es una cosa. Y usted sostiene que lo hace para el mal. No, yo sin caer en conspiraciones. No sé si para el mal específicamente, para intereses individuales o grupales que no siempre están al servicio del bien común, que son dos cosas distintas. Pero partimos de la base de que la persona accede voluntariamente a conceder toda esa información. No sé, a ver, por ejemplo, una cosa simple, cuando yo empiezo a bajar una aplicación, me mandan 18.000 cosas, ¿usted acepta o no? Yo pongo acepto y listo, no leo las 800.000 cosas. Pero es un error mío. Callar es otorgar, en ese sentido. En el caso, sí, acepto lo que me está diciendo creyendo que no es tan grave. Oh. Pero no sé si no es tan grave, porque le estoy dando un montón de poder de lo que yo quiero decidir a una aplicación. Uh-huh. ¿No? Pasa cuando uno dice si quiero los cookies. O sea, la famosa cookie, que en la Unión Europea hubo un cachengue bárbaro, se llegó a tener una legislación, aunque en Latinoamérica estamos muy lejos de... Por eso, pero uno lee cualquier radio y se acepta las cookies. Sí, meta. Las cookies, no sabe qué es. Me aparecen un montón de bichos. Es un precio. En la lógica es un precio. Es el precio que nosotros pagamos. Esa información que nosotros le otorgamos a la plataforma o al www es un precio que nosotros pagamos por la gratuidad del servicio que nos están ofreciendo. Que no es tan gratuito tampoco, porque en realidad las no aplicaciones tienen todas sus publicidades y si no las querés tenés que pagar. O sea, todavía no entiendo la gratuidad de Google. No, pero a ver, es como escuchar radio. Radio es gratis escuchar radio. Vos prendés un dial y nadie te está cobrando por ese espacio que vos estás aprovechando. Exacto. Pero la radio, para financiar eso, necesita una publicidad. Si hay algún interesado en publicitar bueno, fuera de la caja. Pero es lo que yo quería decirle con respecto a esto del pueblo, lo popular y el populismo. Cuando uno identifica el populismo como algo ya negativo, quita lo popular y quita la palabra pueblo. Entonces ahí, para nosotros, los cristianos sobre todo, que venimos de una raíz bíblica de lo que es el pueblo, y que el magisterio de la Iglesia a través del Concilio Vaticano II lo retoma como este caminar de pueblo de Dios que es la Iglesia, el Papa dice que hasta atenta contra la propia democracia. Mira. Porque la democracia, ¿qué es lo que dice? El gobierno del pueblo. Entonces, descategorizar al pueblo, o él habla... ponerle una característica racional o una categoría mística al pueblo es como terminar de negarlo. Entonces ya es como que no tiene entidad el pueblo. Lo hemos hablado en otro momento con el tema de la nación. El tema de la nación, tema de la democracia y esos vaivenes. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero el concepto de pueblo es muy importante dentro de la iglesia. De hecho, ese claramente es uno de los más importantes después de Dios, debe ser. Voy a poner lo que dice Francisco en el 158. Porque existe un malentendido. Pueblo no es una categoría lógica, ni una categoría mística. Si lo entendemos en el sentido que todo lo que hace el pueblo es bueno, o en el sentido de que el pueblo sea una categoría angelical, es una categoría mítica. Cuando explicás lo que es un pueblo, utilizás categorías lógicas porque tienes que explicarlo. Cierto, hace falta. Pero así no se explica el sentido de pertenencia a un pueblo. La palabra pueblo tiene algo más que no se puede explicar de manera lógica. Ser parte de un pueblo es formar parte de una identidad común, hecho de lazos sociales y culturales. Y esto no es algo automático, sino todo lo contrario, es un proceso lento, difícil y hacia un proyecto común.
esto del proyecto común, que también lo trajo Jesús cuando se presenta con sus bienaventuranzas, es un proyecto de vida, las bienaventuranzas. Asumir un proyecto no es decirle sí a, como a veces decimos, a ver cuál es la plataforma política de este partido. No es eso, sino es transformar de a poco realidades. El Evangelio busca transformar realidades que se alejan de Dios y de la verdad. Y el pueblo es el responsable de vivir eso. Entonces, para que el pueblo viva eso, se necesita una transformación como pueblo de Dios. Por eso el concilio toma la palabra pueblo para volverse a aplicar a la iglesia. Como pueblo de Dios que camina en este mundo, digamos, ¿no? Entonces tiene que transformarse. Después el Papa va a hablar mucho con la diferencia, por ejemplo, nosotros tenemos mucho la religiosidad popular. Sí. ¿No? De ahí saca el valor de lo que es lo popular. Ahí toma la palabra pueblo como esto positivo que viene de la Biblia, y lo popular pasa a ser positivo porque no emerge de llevar de las narices a la gente, sino que el que es activo en su construcción es el mismo pueblo de Dios, que es el pueblo. Si yo no me siento parte del pueblo, ¿qué pasa? Pierdo como la identidad. O sea, mi identidad se desaparece. O sea que la pertenencia a un pueblo es parte identitaria, es un anclaje de la identidad de las personas. Es un anclaje de la identidad de las personas. O sea, yo soy parte de un pueblo, me siento parte de este pueblo, y todos necesitamos tener nuestro grupo de pertenencia. Mucho más si vivimos en un país o en una nación. Bueno, usted lo sabe bien, por como pasó el domingo. Los que vivimos con el tema del partido, digamos, uno tiene una pertenencia. Sí, claramente. Y es muy fuerte, ¿no? Es decir, mi identidad son estos colores. Sí. Y si uno siente cosas inexplicables que no saben tal vez de dónde vienen. Bueno, eso, con la categoría de pueblo, traída de la iglesia, que tiene toda su raíz bíblica, nosotros también tenemos una identidad y una pertenencia. No somos cualquier pueblo. Somos un pueblo que fue llamado, que fue sacado de la esclavitud, que construyó, encontró su tierra prometida, que se difundió en el mundo, pero para hacer que la verdad de Dios y la verdad de Jesucristo como Salvador. Ese es el pueblo de Dios, ese es el pueblo iglesia, lo que nosotros sentimos. Pero después están las realidades de los países. El pueblo argentino también tiene sus raíces, tiene su identidad propia. ¿Qué pasa cuando yo a ese pueblo le quito la categoría de popular, le pongo el populismo encima y considero que el populismo son masas dominadas por algunos? Entonces ya no está el bien común, sino que está el uso de lo popular. Uso lo popular, lo convierto en populismo, y yo soy el gran demagogo que hago y digo lo que este pueblo quiere. Ya, claro, y hablando de... mencionaba el fútbol, mencionaba el populismo como una herramienta de dominio. No es culpa, al fin y al cabo, del pueblo de tener medidas populistas. ¿Qué es una medida populista? ¿O qué concesión de que emerja un tirano, un demagogo o una persona que va a gobernar por 4 años con medidas populistas? ¿Pero qué es una medida populista? Y ahí es donde entramos capaz que en una disyuntiva. ¿Qué llama usted una medida populista? A ver, sin que... No, porque va a haber va a haber automáticamente una categorización. Si yo digo, esto es una medida populista... ¿Pero cuál? Dígame un ejemplo. El uso y abuso de la dádiva del Estado para mantener a algunas personas... Planes. ¿Me quiere decir planes? No necesariamente, porque el plan en sí no es malo, no es populista. No, ¿ves? Por eso no quiero dar mi opinión, porque automáticamente me encasilla en una forma de pensar a la cual no tengo. No se haga usted ahora acá. No, a ver. No es Heidi, no es Heidi. Tiene sus ideas raras. A ver. Usted. Perdona a la gente. Gente de Facebook los quiero igual, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El plan social no tiene una esencia mala, si lo está concebido como algo finito. Como algo para potenciar las realidades de las personas. Digamos, pongamos los pies sobre la tierra, que eso es la humildad. Poner sobre el humus. Volvemos a la humildad. El Papa, en esta misma encíclica y en estos mismos puntos, ¿sabe qué dice que es lo más popular y necesario? ¿A qué llama lo más popular y necesario? Al trabajo. Bien. Y lo dice con claridad. Lo verdaderamente popular es el trabajo, porque promueve el bien del pueblo. De la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Bueno, eso es otra cosa. Ve que usted agarra cualquier cosa. Bueno, entonces, pero esto es lo que dice el Papa, tranquilamente, y lo viene diciendo muchas encíclicas. El trabajo es parte de todo lo que hace popular.
Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué ocurre cuando yo saco, como puede pasar y usted lo va a saber bien, una ley de emergencia por algo económico? Puede ser una catástrofe, puede ser una deuda infinita que hemos pagado, qué sé yo, en la época de Alfonsín terminamos una de Sí. Bernardino Rivadavia. Una pandemia. O Puede una ser. pandemia. Bueno, una ley de emergencia, si digo la palabra emergencia, no es permanente. Quiere decir que tiene un tiempo que comienza y termina. Pero si yo todos los años pongo una ley de emergencia, yo lo que tengo es una enfermedad crónica. Sí, es utilizar las herramientas del Estado para por una siempre cambio de etimología. Exactamente, pero no estoy solucionando lo que de raíz quiero hacer. Si en un país como el nuestro, en estos niveles de inflación, en estos niveles de pobreza, en estos niveles de indigencia, baja la pobreza pero sube la indigencia, y cuando uno escucha baja la pobreza se alegra, y cuando dice sube la indigencia se pone triste, porque te dice vamos a terminar como Sudán, o algún país de África que no tenemos ni agua. Y con la riqueza que tenemos uno no termina de entender de dónde viene todo esto. Pero ¿qué pasa? Si uno armó un esquema de emergencia crónico, ha sostenido durante décadas personas que no conocen el valor fundamental del trabajo, porque no se les dio la oportunidad ni se les dio la posibilidad de lograr saber cómo se entra en el engranaje de un trabajo de una sociedad. Primero porque le dimos mucho más peso a la especulación que Sí. a un trabajo. Bien. Desde la época menemista, que todo era 2x2, qué sé yo, y bueno, uno decía, no, voy a meter esto en plazo fijo, voy a hacer esto, Sí, sí, antes la que introducción de la especulación como un concepto popular, popular. que hasta el momento O sea, no... y no, toda no, la no- gente dice, prefiero los dólares porque voy a hacer esto, y hasta la persona más perdida que tiene 2 pesos quiere comprar un dólar. Pero qué época la de Carlitos Saúl, ¿no? No, basta, no quiero hablar de ese tema. Viajes de egresados a España. Sí, sí. Esperar la semana que viene porque las zapatillas iban a bajar de precio. Todos los sonidos le toco con ese tema. Entonces, ¿qué ocurrió con ese? No es que uno diga, estas medidas son populistas, y sí, pasan a ser populistas porque la persona que necesita de ese subsidio, que no ha aprendido a tener un trabajo, no le dicen, vas a tener un trabajo mañana. Entonces, el dolor de esto es que de los dos lados, y lamentablemente cuando las divisiones se juntan, es como cuando yo digo los extremos se tocan, los polos se tocan, cuando son muy extremistas, los dos están diciendo lo mismo en el fondo. El populista le dice, yo te voy a seguir dando lo que tenés si vos me votás. Y el otro le está obligando porque dice, bueno, yo tengo que despedir un montón de gente y a vos no te puedo ofrecer trabajo. Te voy a seguir ofreciendo a vos lo mismo, pero se lo voy a ofrecer a otro porque lo voy a despedir. Bien. Porque si no viene una crisis social tan alta que ahí no podemos resistir. No está de más aclarar tal vez que creo que ambos entendemos y compartimos que nadie quiere vivir de un plan. Nadie gana Ninguna más que un persona, plan. Nadie renuncia a un trabajo para vivir de un plan. No, nadie. Una de las cosas fundamentales que a mí me pasó trabajando en villas fue nadie quiere llevar a sus hijos a los comedores. Pero nadie. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la gente tiene la fantasía? Bueno, deja a los hijos en el comedor. Digo, no sé. Digo, pero nadie quiere llevar a un hijo a un comedor. Porque no tienen a ver, no tienen el deseo que sus hijos coman fuera de su casa. Pero Sí, no, yo me imagino a que ningún padre se siente feliz, contento, realizado, digno de no poder darle un plato de comida a un hijo. Pero ¿qué pasa? Y esto voy a hacer una analogía con los evangélicos. Cuando nosotros éramos chicos, un evangélico era lo más extraño que uno podía encontrar. ¿Esto hace cuántos años aproximadamente? Y Sin estoy revelar su hablando 30 edad. años, 30 años. Y casi siempre el evangélico estaba en contra de la Iglesia Católica. O sea, siempre se ponía en contra de la Iglesia Católica. Ahora pasan generaciones, cuando los chicos ya nacen siendo evangélicos, su papá ya es evangélico y no tienen ni idea de quién es la Iglesia Católica. Entonces, claro, ven a los evangélicos más mayores que se quejan de la Iglesia Católica, pero ellos no tienen ese problema. Si eso lo llevamos con el Mira vos, trabajo, bien. Puede ser, sí. si eso lo llevamos con el trabajo, pasa otra cosa. Si yo tuve a mi papá planero, mi abuelo planero, yo no conozco la cultura del trabajo.
no es mi problema negativo, que soy un vago, o como dice la gente, el que quiere en Argentina planta una zanahoria y que come, si va a Buenos Aires vente ballenita y no sé qué y come. ¿Viste? Sí, justo, pero igual lo dice la gente que nunca tuvo que hacer eso Bueno, para pero poder te quiero sobrevivir. decir, ese discurso tiene que pensarlo un poquito más. Hay gente que no ha conocido el trabajo. O sea, porque desde décadas, y estoy hablando 30 años, siempre existieron estos planes para favorecer esto que decimos, bueno, si no tienen esto, no tienen que comer, no tienen algo para sus hijos. Entonces sale como una emergencia. Se hizo crónico. Ujú. Entonces no hay que llamarlos planes, proyectos, todo. O son subsidios para gente sin trabajo y punto, y tiene que presentarse todos los días como pasa en Europa. La gente se ríe. Mi primo, que ahora ya tiene como 50 años, ¿Es un planero de Europa? durante 20 años recibió el subsidio de Europa. Todos los meses tenía que garantizar a qué empresas habían ido y no lo habían tomado. 20 años vivió así. Entonces dice, no es que Europa no tenga planes, como dice la gente, sí, los tiene como subsidios. ¿Qué hace? Garantizar que usted estuvo buscando trabajo, las empresas no se lo dan y el Estado le paga, porque usted no encontró ese trabajo. Si eso se transformaría acá, sería distinto, porque uno podría controlar quién no quiere trabajar. A Bien. esa persona no se le da un subsidio. Sí, que quien no quiere trabajar es... Por eso no digo, sé, es raro encontrar una persona que diga, no, yo no voy a salir de mi casa porque mejor me quedo acá y en y mi cobro cuenta esto y y cobro veo la 13.000 tele. pesos. Exacto. No conozco personas que dicen ver esa realidad, no conozco personas que vivan esa realidad. No, yo tampoco. Y ni en la misma villa. Sí he conocido personas. Por eso también el tema de las adicciones para mí es un tema que influye directamente en la construcción de lo que es popular. Porque la gente también asocia pobreza con delincuencia, con el tema de las adicciones. Asocia todo junto y mezcla. Entonces, bueno, pero si le das esta plata es para que se chupe todo, para que esté drogado. Entonces, ¿el Estado qué hace? Y sí, el Estado somos todo. El Mm. gobierno, que está de turno, tendrá que ver cómo garantiza determinado cuidado de una comunidad. Pero ahí también yo tengo muchas preguntas más que respuestas, ¿no? Nosotros como cristianos que hablamos siempre de construir comunidad, no sé hasta qué punto nosotros como cristianos influimos en una comunidad socialmente. Ujú. Me parece que nosotros más bien nos encerramos demasiado, vivimos nuestra religiosidad, pero no sé si vivimos como cristianos para transformar culturas sociales que necesitan de otra figura, digamos, ¿no? Para decir, bueno, yo me estoy preocupando por esta gente. A ver cómo me preocupo. Participo de leyes que favorezcan el trabajo. Conozco empresarios que han hecho esfuerzos para la gente que tenga su trabajo sin ganar lo que tendrían que ganar desmesuradamente. Fomento las cooperativas que son recomunitarias. Yo no veo eso. Noto que va muy asociado de cierta forma de concebir, por ejemplo, el liberalismo, que entiendo que también Francisco ha castigado mucho por ese lado. Bueno, Francisco tiene acá, por ¿Sí? ejemplo, dice valores y límites de las visiones liberales. Ujú. Dice claramente, la categoría de pueblo que incorpora una valoración positiva de los lazos comunitarios y culturales suele ser rechazada por las visiones liberales individualistas, donde la sociedad es considerada una mera suma de intereses que coexisten. Hablan de respeto a las libertades, pero sin la raíz de una narrativa común. En ciertos contextos es frecuente acusar de populista a todos los que defienden los derechos de los más débiles de la sociedad. Pero estas visiones, la categoría de pueblo es una mitificación de algo que en realidad no existe. Sin embargo, aquí se crean una polarización innecesaria, ya que ni la idea de pueblo ni la de prójimo son categorías puramente míticas o románticas que excluyan o desprecian la organización social, la ciencia, las instituciones y la sociedad. Mm. Francisco Ujú. no ataca el liberalismo por el liberalismo mismo, ataca al liberalismo que se hace individualista absoluta. ¿Y existe un liberalismo que no se haga? Y supuestamente puede existir un liberalismo donde los valores del bien común priman sobre el bien individual. O sea, si alguien... Bueno, no Es ponga un cara... poco... Pero perdón, a mí es utópico. Pero Es usted ya bueno. no cree en nada. Ahora, por lo que digo, por cómo miro, por cómo... Claro, me pone la cara que ya no sé, ni esperanza tiene. No, le estoy diciendo que puede existir. Ujú. Y puede haber gente, bueno, el famoso Santo Nuestro Show.
Una persona que dedicó su vida y uno ve su ejemplo como empresario de preocuparse hasta la última persona. Pero esa es una mirada individualista. Pero, está bien, pero no es una mirada a que cualquier empresario es liberal y por lo tanto es malvado en sí mismo. Claro, pero no quiero es decir eso, que hay un liberalismo, no sé si llamarlo humanista, pero una persona empresaria católica que vive su valor, sale al bien común. O sea, supera su individualidad. Y muchos de ellos han entregado, es más, por el bien de sus obreros, de sus empleados, han hecho sacrificios y han perdido por ese. Pero ese es el bien común. Si eso no lo mueve para mí la fe, es muy difícil que una empresa te mire como persona. Yo pienso que las empresas, la mayoría somos números. O ya sea recurso humano. Ya humano. Colocarle el nombre recurso a un humano es fuerte. Igualmente yo creo que todas las palabras que se han dicho últimamente son de terror, ¿no? De marketing. Sí, mucho marketing, organización piramidal. Las coimas se llaman comisiones. Y antes era coima y era cometa. Y ahora es comisión y es bueno. Claro. Voy a conseguir una comisión. Y vos decís, ¿qué es la comisión? Y los lobbies. El lobby. ¿Qué son los lobbies? Algo bueno. Acá no está regularizado el lobby. Sí, en Estados Unidos sí, pero acá no. Pero acá se hace. Bueno, pero es la presión. Bueno, puede ser, ahí está, usted está utilizando de forma elegante mi concepto que habitualmente uso en este espacio, que es la rosca política. No, bueno, hacer lobby. Me gusta eso. Claro, si yo lo digo, si usted lo dice intelectualmente, tiene más vuelos. Quiero que no es lo mismo decir borracho que alcohólico. El borracho es populista y el alcohólico tiene otra categoría. Yo le puse el pecho, prendí fuego mi imagen cuando... Consumo problemático. Eso es para allá otra categoría más alta. Eso te lo puede decir un tipo que salió de la universidad. Entonces, hay un individuo con consumo problemático en la esquina de mi hogar. Familiar con consumo problemático, pero está en Estados Unidos. Que es el famoso tío borrachín que se peleaba con las hermanas en la mesa navideña. No sí. Es eso, no es eso. No digas esas pavadas, no, por favor. Bueno, sigamos hablando que el tema da para más, ¿no? Tenemos tiempo. Lo que quiero decir, que el Papa no es que mira la polaridad como miramos nosotros. ¿Sos populista o no sos populista? El Papa lo que está mirando es el bien común de toda la humanidad, que es lo que más favorece la construcción. ¿Usted por qué se sacó esto y yo no? Ahí está. Yo porque no tengo retorno. Yo hace rato que no tengo retorno. Bueno, pero bueno, me lo dejo, me queda lindo. ¿Qué quiere decir? Que al mirar un todo, no la parte solamente, va viendo qué es lo que más favorece a la construcción de la comunidad, a los valores del Evangelio. Entonces no es que toma decir, bueno, este es el liberalismo, esto está... No, ¿esto el liberalismo es bueno? Lo tomo. A ver, ¿qué es? No, ya va a decir que no hay nada. No, pero sí, a ver, ¿por qué asume? Es como decir, a ver, le hago este juego. Ok, esta primera posición tiene bueno esto. Esta segunda posición tiene bueno esto. Hagamos una posición intermedia como una tercera posición que... ¿Qué vas a ir con el comunismo? A ver, usted, otra vez. La tercera... No dice. Bueno, pero que pensé que... Está diciendo otra cosa. Perdón. A ver, todas estas polaridades necesitan de una construcción común. Le voy a dar un ejemplo que lo tuve ayer en la cárcel que no solo me emocionó mucho. Últimamente, como vieron que los viejos se ponen llorones por cualquier cosa. Usted está diciendo que está viejo y emocionado. Sí, totalmente, me emociono por cualquier cosa. Y ayer me llevaron a un pabellón donde hay unos conflictos en la cárcel que a veces el pabellón tal tiene que ganar violentamente un espacio con otro pabellón. En el mismo pabellón el A o el B. Bien, para algunos disputas territoriales. Un muchacho decidió llamar a los chicos y dice, ¿por qué tenemos que seguir con este mismo sistema? No puede haber otra cosa, no se puede hacer de otra manera. ¿Qué fue lo raro? Que él llamó a todos los que eran religiosos. Llamó a los evangélicos, llamó a los mormones, llamó a los católicos. O sea, en un pabellón repleto de gente con una confesión que tira hacia el cristianismo, desde un lugar más sectario. Por ejemplo, eso llamó la atención también. Testigo de Jehová. Y les dijo, bueno, ¿por qué no nos sentamos y qué es lo que nos une? Y todos empezaron a decir, bueno, que nos une Dios, todos creemos en Dios. Y hace 2 años que ellos todos no solo rezan, cantan alabanza, leen la Biblia, porque la mayoría son cristianos, sino que también hablan de sus problemas. Y la mayoría ha tenido delitos de violación, que son los más
a nivel No. social condenables. Dentro de la misma cárcel Y también. dentro de la misma cárcel. Y uno ve, y la historia que van contando, uno la siente como historia de salvación, porque ve la... Es más, pusieron Ministerio de la Reconciliación, que es una de las palabras que utilizó mucho Francisco Ujú. cuando asumió su papado, digamos, ¿no? Y estos chicos la sacaron por su cuenta, Ministerio de la Reconciliación, porque necesitan reconciliarse con Dios, pero además necesitan reconciliarse con sus víctimas, que son las personas que le hicieron daño. A mí me impresionó eso, porque eso de buscar qué me une hace que yo renuncie a un montón de cosas, de luchas internas, de querer tener razón, de querer ganar algo. Bueno, eso es lo que está haciendo el Papa desde que asumió. Está buscando en la humanidad qué nos une. Ah, pensé que estaba estableciendo una alegoría para hablar de la iglesia como una cárcel. No. Ah, no, De puja de poder interno. No, nos vamos. No, pero ¿Cómo? yo estaba entrando como un Pero campeón. usted está diciendo cualquier pavada. No, pero yo pensé que iba a decir, no, porque la... No se puede hablar con usted. No, Yo iba vengo bien, todo iba bien. emocionado contando algo. Estaba comprando, pero no, pero me el gustó la reino de historia. Dios, Está bien. Pero no es un cuentito. Me callo. Es una historia existencial, de vida. Esta gente encontró los valores del reino a veces sin conocerlo. Nosotros, que tenemos los valores del reino, que tenemos capacidad, que estamos libres, que no estamos en una cárcel, no somos capaces de decir, a ver, ¿qué nos une? Que fue lo primero que hizo el Papa. Juntó a los judíos, a los musulmanes, nos ponemos a plantar el arbolito de la paz porque es lo que nos une. Bueno, Un símbolo. como un símbolo, digo, pero también hizo construcciones, mucho más las hizo Benedicto XVI. Y el que empezó primero fue San Juan Pablo II, ¿no? Porque él se animó a entrar por primera vez a una sinagoga, hacía con todo lo que él significaba eso. Pero nosotros no solo no hacemos eso, sino que seguimos insistiendo en la tensión Ujú. y en la división. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una causa común, popular, todo esto si decimos, no, vos sos populista, vos sos esto, vos sos peroncho, vos sos izquierda, vos sos no sé qué, vos sos un gorila? Yo le digo gorila a un amigo. que Sí, tengo en la yo le digo parroquia. gorila a mucha gente Es también. muy viejo el término, ¿no? Sí, no, pero cosa de una actualidad enorme, me parece. Bueno, en ciertos momentos. Bueno, en no ciertos empiece, momentos. no empiece también. O sea, Bueno, mi rol de acá hasta las 4 de la tarde va a ser asentir y disentir, pero solo con lenguaje no verbal. no, Porque es que es peor en su caso, porque pone unas caras que son fatales. O sea, parece un mero Simpson más o menos. Ahora Bueno. entiendo el fuera de la caja. bueno, No, es el pero yo ejercicio, digo, es a el ver, ejercicio. Hágame pensar fuera de la Claro, caja, a ver. Pensemos fuera de la caja. ¿Usted cómo haría para lograr esa unidad? Decir, bueno, a ver, ¿cómo hace el Papa cuando dice, esto no es bueno? Un liberalismo individualista no es bueno. Busquemos qué es lo que tiene de bueno. Una cuestión popular que ya termina siendo populista porque utiliza al pobre, utiliza un lenguaje demagógico, que le dice, bueno, ustedes van a tener todo, mañana van a tener vacaciones, van a tener, y no va a tener trabajo nunca, Ujú. porque sabemos que en 20 años no se va a lograr eso. Está siendo primero un mentiroso. Bueno, el demagogo hace eso, utilizar la mentira para disfrazarla de verdad y tratar de que la persona se adhiera. ¿Usted cómo haría algo para decir, bueno, la brecha acá, cómo la saltearía? Dentro de la iglesia hablo. ¿Cómo saltearía usted la brecha? No me ponga en esa, ¿Por qué? en esa situación después de que Me acaba de decir pero que quiere aportar. me arrinconaste en un lugar, no me hagas tirar ganchos ya Pero- casi vencido. A mí encima ya está tartamudeando. No Ok, tartamudee. primero tendríamos que identificar cuáles son los sectores dentro de la iglesia, por lo menos los Identifiquemos predominantes o los que detentan el poder. Bueno. No creo que exista un binarismo dentro de la iglesia. Sí, multi existe. Existen Bueno, y en múltiples la realidad visiones. también. En la realidad ¿Cómo? también. No existe una izquierda que usted dice, ay, son Che Guevara. Existen 18.000 izquierdas. Ujú. O sea, también la Hay una realidad es- multiplicidad de expresiones que solemos englobarlas en una sola identificación política para facilitar la identificación del enemigo. Ay, qué bien que habla usted. Parece un Ah, profesor perdón. de teología y de filosofía de la facultad. Dígame todo de No, boca que me dijo. no puedo repetirlo, pero sí, que se me llenan. impresionó. ¿Ah, sí? Dígamelo de vuelta. No, bueno, que juntamos todas las caras que se parecen, medias barbitas, Morral, está en la, dijo eso. en la Recién- fotocopiadora recién y habló como un decimos, académico. son todos hippies, los que venden panes rellenos también, y bueno, Recién todo habló- zurdo. Recién habló como un académico. Sí, no perdón, me diga, me confundí no, de al rol. revés, me ¿Ah, sí? gustó, me ¿Te gustó gustó? por fin algo serio en usted. Es Más- que ahí pierdo lo popular, si me pongo así. ¿Ve? Ahí asocia lo popular con qué. Y con que no todos tenemos acceso a la educación No, y por- universitaria. Y por eso hay educación popular.
Sí, en Argentina sí. En Argentina hay educación. Sí, No, en varios países de América Latina hay educación Y popular. por algo vienen todos los latinoamericanos a estudiar acá también. Bueno, lo que quiero decir que En términos abstractos, sí, todo es popular. En objetivos, la de Argentina siempre ha sido la más popular. Por eso del crisol de razas también, por eso de las fronteras abiertas de Argentina. Sí, abrimos a todo el mundo y después hacemos la brecha, ¿no? Obviamente, vos que sos venezolano y venís a estudiar acá, por favor, mantenete en un rincón y no dejé de decir gracias. Pero va por ese lado. Yo creo que si no me agarra la CBO no me agarra nada. Pero va por ese lado. Cosas que escucho en este programa. Yo me siento pero muy orgulloso de mi país cuando veo que una persona puede venir a estudiar acá. No, yo también. Me gustaría la igualdad de condiciones para todos los argentinos, como argentino cuando salgo del país. O sea, que a usted lo traten igual. En las mismas condiciones. ¿Y cómo lo trata? ¿Usted fue alguna vez migrante? Fui a Chile. No, A visitar Chile. No recibí más malos tratos que buenos tratos. En un ¿En momento serio? que era muy picante. Ah, bueno. Estábamos a cuánto del tema del problema de los límites. A 10 años. Ah, bueno, sí. O sea, todavía se respiraba principalmente en el sur de Chile, donde se había vivido más caldeada la cosa. Había mucho desprecio, mucho maltrato. Igual en cuestiones, digamos, en políticas públicas. Está bien que fue como un caballito de batalla de cierto sector del arco político lo que le pasó a creo que fue una persona que viajaba en moto por rutas bolivianas, se quebró o tuvo un problema que terminó muriendo porque no tenía para costear la salud. El hospital. Cuando en los lugares, por lo menos en las provincias donde mejor salud se presta, es habitual encontrarse con una persona que no es nativa ni de tu ciudad, ni de tu provincia, ni de tu país, y está bien que así sea. No es algo malo. Pero la igualdad de condiciones para el argentino fuera de su país estaría muy bueno también. Yo viví otra situación muy parecida cuando fui a Paraguay. Mirá. Porque se jubilaban acá en Argentina, pero vivían en Paraguay. Entonces se cruzaban a Clorinda para cobrar la jubilación. Clorinda, claro. Viviendo en Paraguay. Y yo me resultaba tan raro eso, porque iban al hospital de Clorinda, iban a cobrar la pensión de Clorinda, pero vivían en Paraguay. Y eso también es una cosa rara. El gobierno chileno tuvo muchos problemas hace poco con eso. Entonces dijo, si están en Argentina, cobran en Argentina, si están en Chile, cobran en Chile. Pero claro, porque y les recortó las dobles jubilaciones a muchas personas. Claro, porque es una cosa media rara también, es decir, a ver... Si vos aportaste en 2 cajas jubilatorias... Eso está bien. Está bien. Si aporté en 2 cajas jubilatorias, pero si no aporté en 2 cajas jubilatorias, tengo que ver cuál es el modo, ¿no? Igualmente Paraguay es una sociedad que le falta mucho para cierta clase media que no hay. Entonces, sí, y mucho tenemos que ver los argentinos, uruguayos y brasileños, ¿no? En esa lenta transición de... No, y además hay una deuda que yo creo que tenemos con ellos que en histórica. Que en algún momento algún historiador y algún gobernador de algún país va a decir, che, algo tenemos que arreglar acá porque hicimos un daño importante. Bueno, muchos presidentes argentinos intentaron establecer ese puente. Pero es difícil. Es dificilísimo. Difícil. Bueno, yo quiero, porque no quiero que se me sí, no llegamos a respirar este programa, no escuchamos música, no leímos los comentarios de la caja de Facebook. Y bueno, hagamos una musiquita. Hagamos una música, leemos los comentarios de la caja de Facebook y cerramos este programa si somos populistas o populares. Bueno. Ok. Usted ya sé qué es, pero después veremos. Volvimos. Hola. ¿Cómo están? Fuera de la Saludos caja. En serio a todos los que nos escribieron y dejaron mensajitos. Saludos a los genios del Facebook, los quiero. Ahí estuvimos. Ahora tengo mejor voz, me parece. Sí, ahora yo lo escucho mejor. Como... Nunca me escucha usted, así que no se haga el bueno. Trato que son ya en el entretiempo, en el bloque musical, mientras escuchábamos Imagine Dragons. ¿A quién? Imagine Dragons. Imagine Dragons. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Dragones imaginarios. Dragones imaginarios. La canción se llama Believer, creo que es creyente la traducción correcta. Sí. Pero ¿de dónde es esa banda? ¿De dónde es esa banda? Estadounidense. ¿Estadounidense? O británico. Pues suena muy a New Wave Pop. Trae música que ni sabe de dónde viene. ¿Puede ser demoníaca si la pasamos al revés como era antes? Eso es uno de los más grandes mitos, ¿no? De los padres, para no escuchar la música que no les gustaba. Si la pasás al revés es demoníaca. Es como cuando los nenes soplaban ese palito y se ponían viscos así, los padres le decían, no hagas eso porque te vas a caer y nunca te vas a quedar visco. Si te agarra un viento te quedás visco, te decían. Claro, grandes mentiras de los padres. Mentiras de los padres. Mitos que se hicieron. Sí. Quería, antes de que nos vayamos por algo...
que me gusta mucho que tiene. Primero recomiendo que se lea Fratelli Tutti. Bien. Así como recomiendo todos los últimos documentos del Papa, son muy sencillos de leer, no son complicados, no tienen así un lenguaje a veces académico como el que usted utilizó favor, recién, que dijo todo eso y me impresionó. Sé que cuesta estar a mi altura, impresionante para un Papa. Me impresionó, ¿no? me impresionó me mucho. imagino, sí. Me impresioné. Sí. Pero esta frase, que no es una frase, es un pequeño pedazo del 159 de la Fratelli, dice: hay líderes populares capaces de interpretar al sentir de un pueblo, su dinámica cultural y las grandes tendencias de una sociedad. El servicio que prestan aglutinando y conduciendo puede ser la base de un proyecto duradero de transformación y crecimiento, que implica también la capacidad de ceder lugar a otros en pos del bien común. Ven que siempre el Papa como que termina cada vez que dice algo que hay que hacer servicio a la sociedad, es el bien común. Uh-huh. Entonces, que creo que es el más olvidado. Sí. Porque en alguna manera... Y del que más cuesta renegar. Más que renegar, es el que más se disfraza a veces, Uh-huh. ¿no? Porque es más fácil de disfrazar. Esto lo hago por el bien común. Y no sabés dónde está el bien común. Que se termina porque, como no es verificable... Me voy a tomar este mate por el bien común. Entonces, y además quedas bien. Queda bien porque la gente dice, wow, pero no sabe que por qué se lo tomó. Cuánta conciencia social. Pero deriva en insano populismo, y ahí hace la diferencia. Bien. Un líder popular que mira el bien común, cuando se convierte en la habilidad de alguien para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo con cualquier signo ideológico al servicio de su proyecto personal. Bien. Yo voy a dar un ejemplo que la Iglesia de Brasil saltó como leche hervida, como dice la frase. Eso, quiero ejemplos, porque yo me prendí fuego con el tema de mencionar mi medida populista. A mí no me obliga a decir ejemplos porque no me voy ya. No me obliga. Estoy muy susceptible con las obligaciones. Quiero experiencias vitales. A ver. Bueno, uno de los ejemplos fue cuando Bolsonaro decide en su campaña a ir al acto más popular que tiene la Iglesia en la Virgen, en una peregrinación que tiene Brasil. La Iglesia rechazó inmediatamente eso. No se puede utilizar un símbolo popular religioso para hacer algo para bien personal. Esto es del Papa. No defiendo a Bolsonaro, no sí, comparto. Ya lo está defendiendo. Si está diciendo antes de entrar a esto, va a decir cualquiera. Es para que no se malinterprete, digamos. ¿Y la Iglesia le prohibió participar? No. Dijo, es para que queden claros nomás. No es que le prohibió participar. Las dos personas más populares en ese momento eran Lula y Bolsonaro. Sí, todavía están en un temita. Le recomendó que no era conveniente que participaran porque estaban utilizando la religiosidad popular para algo político. Lula no asistió y Bolsonaro asistió. ¿Por qué lo traigo esto? Porque hay símbolos nuestros que bueno, hubo un conflicto hace poco, lo hemos hablado, sí, con la Virgen de Luján. Virgen de Luján es un fuera de la caja, un podcast que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, así como pasar, suscribirse y ver todos nuestros programas anteriores y los futuros también. Bien, el Virgen de Luján, ¿qué ocurre? La Virgen de Luján tiene un símbolo significativo enorme, como la Virgen de Itatí en Corrientes. Es popular. Es popular. Es popular. Si yo utilizo esa imagen para presentarme yo, por el bien mío, para ganar una elección, no estoy pensando en el bien común. Estoy pensando en el bien personal, por más que yo sea un buen presidente después. Bien. Entonces ya estoy utilizando algo que no es conveniente, no es sano y que perjudica a la religiosidad popular. Eso se convierte en populismo. ¿Qué podemos convertir hablando en la Iglesia Católica que lo pueda hacer? Yo puedo convertir en populismo una devoción. Bien. Digo, a ver, bueno, no tengo guita. ¿Qué puedo hacer? Busco a San Expedito, que la gente cree mucho. Ponele 100 pesitos a San Expedito y invento una oración. ¿Y qué hago? Lo que es una religiosidad popular lo puedo convertir en el populismo. ¿Por qué? Porque lo hago en beneficio personal. Puedo decir algo después, la gran obra de bien, como construyo 80.000 cosas, pero ojo, cuidado, no se puede utilizar lo popular, la cultura de lo popular, la identidad de lo popular para el bien común, ni para un fin que no sea el mismo bien común. Sí, es tentador en espacios de poder, me imagino, tratar de apropiarse de lo, claro que es tentador. De lo popular, porque genera las sensibilidades necesarias para... ¿Cuánta gente se está apropiando? Si usted va, por ejemplo, a San Juan, la difunta Correa no lo maneja una asociación. ¿En serio?
¿Lo regentea una asociación? ¿Pero tipo asociación civil una o asociación civil, SA, una sociedad una asociación anónima? civil que esté intervenida hace 25 años. Sí. ¿Por qué está intervenida hace 25 años? Por todo el dinero que genera esa asociación. Entonces, al gobierno no le conviene dejar de intervenirla. No, hay que meterla. Hay que intervenir porque hay que resolver eso. Pero lo que quiero decir, ven cómo algo popular se puede transformar en el populismo cuando tiene otro fin que no es el bien común. Por eso nosotros tenemos que pensar siempre, cuando decimos fácilmente, bueno, esto es populista o esto es popular. Lo popular va a apuntar siempre al bien común. Y preguntémonos nosotros como cristianos cuáles son las acciones nuestras que apuntan al bien común y cuáles son las acciones nuestras que somos egoístas y apuntan a lo individual. Y ahí me voy a poder distinguir, ahí hay discernimiento de espíritu, como se dice. A ver, ¿dónde está mi intención última? Y ahí es donde podemos hacer las diferencias. ¿Lo entendió? Casi, me quedan algunas dudas. Bueno, siempre. ¿Está mal siempre pensar en términos individuales? Depende. A ver, yo puedo pensar en un término individual cuando necesito que mi familia salga de una problemática que tiene, entonces me tengo que dedicar a eso, individual. Yo tengo un problema de salud y para servir mejor a mi familia me tengo que dedicar a mí. Me tengo que priorizar yo, digamos. Claro. Pero ¿el fin cuál es? Me priorizo porque hay un bien común. Bien. O sea, hay como una etapa de la individualidad, como cual que estás estudiando. Estoy estudiando bien, no puedo salir, no puedo dedicarse al servicio, todo porque me tengo que formar bien para un bien mayor. ¿no? Siempre el bien común tiene que ser superior al individual. Cuando el individual se transforma como un absoluto, ahí ya tenemos el ego puro, la cultura nuestra, que es muy individualista, y la crítica que hace al capital Francisco. Por eso Francisco no es que está en contra de la persona que hace méritos, está en contra de fomentar a las personas que no tengan un bien común para lograr un mérito propio. Claro, renegar del bien común. Para un mérito, es como las competencias, yo te gano si te aplasto. Y no es competencia. Que no es mucho del modelo occidental latinoamericano, es más propio de una cultura más anglosajona, me imagino. Sí, totalmente. Pero me llama la atención que ahora el primer ministro que quizás pueda ganar en Gran Bretaña fuera un hindú. Sí, bueno, ya están cayendo los grandes. ¿No? Es una cosa rara, ¿no? También estas cosas las estamos viendo. O sea, un país que sometió a toda la India y gracias a un Gandhi se liberó, que ahora sea primer ministro un hindú. Es algo grosso. Es como cuando tengamos en Estados Unidos, ya tuvimos una persona con raza negra, ahora nos falta un mexicano. Claro, no, bueno, pero mirá los argentinos, ya metimos mejor jugador del mundo, segundo mejor jugador del mundo, Papa, en cualquier momento la reina de Holanda. Metimos reina de Holanda, en un momento primer ministro británico. Sería totalmente el choque de cultura. Bueno, pero los británicos probaron poniendo a alguien del palo duro del nacionalismo británico y no les pronunció en 2 meses. No, aparte no les va bien, porque mantienen, a ver, es como mantener nosotros la clase patricia. Ya fue, digamos, no podemos hablar los anchorenas que existen con sus vacas, no existen, o sea, existieron. Deben existir los hijos de los hijos que están viviendo de... Pero son multinacionales, no son los anchorenas, ya ni ellos tienen apellido, es como cuando nos robaron las marcas, nos robaron Habana, nos robaron Leche, nos roban todo. Sí. Ya no sabemos de qué familia tiene Quilmes, nos robaron Quilmes. Nos robaron Quilmes, y encima Brahma. Y Brahma, encima, perdimos la Eso es más grave todavía. Orillamos el final de este programa, de este martes, no sin antes decirle que nos volvemos a reencontrar el martes que viene con el compromiso inamovible de mantener la vigencia y la gimnasia de estar con ustedes tanto en FM Radio Divina Providencia como en las transmisiones de Facebook como en diferido en YouTube, donde pueden escucharlos a la noche con toda la familia reunidos para ver todas las verdades que acabamos de decir. Todas las verdades. Hagan un compendio de verdades. Tenemos el mensaje esperanzador para esta semana. Tenemos el mensaje... Pero usted a mí me pone como si fuera, no sé, el pastor hablando así, tengo que hablar en la voz en off, qué sé yo. No, el mensaje esperanzador lo trae la misma iglesia con lo que estuvimos hablando. Pensemos siempre que nosotros estamos para construir reino de Dios. El reino de Dios no me va a poner en un lugar egoísta ni individualista. Siempre va a pensar en el otro. Y eso es el bien común. Si nosotros pensamos en el otro, estamos cumpliendo el proyecto de Dios en este mundo. ¡Wow! ¿No pensás que podríamos monetizar eso, digamos? ¿Querés un consejo del padre Chicho? Gracias, los quiero. No hablo más con este hombre. No sé si lo van a ver el próximo martes. Sí, bueno, esto fue todo por hoy, tal vez por el año y con todo tipo de relación. Beso, bende, abrazo. Cerramos Fuera de la Caja. Nos vemos el martes que viene. Un saludo enorme para todos.
Amen. Ah, eso es como en inglés.